Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana Díaz Lenis, soy ingeniera de sistema de profesión y soy aspirante de la especialización de seguridad informática. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de unos temas muy importantes o vamos a mencionar unos conceptos muy importantes que tienen relacionados con la seguridad informática. Entonces, el primero de él es el firewall, pues una herramienta muy utilizada actualmente. Su, 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 definición en español es cortafuegos, perdón. Es una herramienta de hardware o de software. Son dispositivos físicos, pero también son software que permite filtrar y gestionar el tráfico de los paquetes de datos que entran y que salen a una red. Entonces es como un muro, en muchas representaciones es como una pared que es la que se encarga por medio de las políticas, en el caso de los firewall pues avanzados, por medio de sus políticas, entonces restringir ese acceso a la red. Como les digo, tanto que entra como que sale, es de ambas directrices. Actualmente los firewalls son muy utilizados, como les digo, en las organizaciones para evitar los ataques. Y pues un componente muy importante que hoy quiero resaltar de todas las características que tiene son las VPNs, que con los firewalls podemos configurar VPNs y son la manera más indicada que las organizaciones deben de utilizar, son la herramienta que las organizaciones deben de utilizar para ejercer el trabajo de casa o el teletrabajo, porque pues actualmente con esta pandemia nos llegó que las personas tienen que trabajar desde la casa, pero la manera más indicada es por medio de acceder a los recursos corporativos, es por medio de VPN, ¿sí? Es la forma más segura y que garantizamos que no haya no vaya a haber vulnerabilidad en los sistemas de las organizaciones. De los tipos de firewalls, pues hay diferentes tipos de firewall, depende de las características, depende de las empresas, depende de lo que se quiera filtrar. Entonces encontramos el clásico, que es el software que vemos en cualquiera. Actualmente los sistemas operativos, por ejemplo Windows 10, tienen un firewall bien robusto, entonces hablamos de ese tipo de firewall, que por medio de ese firewall del sistema operativo podemos crear reglas y podemos controlar los accesos y las salidas. Otro tipo de firewalls es el de la nueva generación, el NGW, que inspecciona todo el tráfico de la red. Es decir, uno puede con ese firewall crear políticas para que ellos inspeccionen a nivel de aplicaciones, de amenazas, de contenido, o sea, es tan específico que puede inspeccionar el contenido y a través de los usuarios. Este tipo de firewalls, el que yo le mencionaba, que donde se pueden configurar las VPNs. Otro tipo de firewall es el de UTM, que es la Administración Centralizada de Amenazas, y pues es un poco menos sofisticado que el de nueva generación y tiene la tarea de realizar labores de detección de intrusos en la red. El de nueva generación es el más utilizado. Vamos a hablar de algún tema muy importante, que es el tema legislativo, ¿sí? Porque pues todo este tema de seguridad informática lo hablábamos cada día en televisión, en los noticieros, pero es importante que tengamos en cuenta como especialistas que hay algo que nos ampara dentro de la legislación colombiana. Entonces, es importante resaltar la ley 1273 de 2009, que fue una ley que modificó el Código Penal colombiano y le ingresó, le introdujo reglamentación, delitos a nivel de delitos informáticos. Entonces, esta ley está compuesta por 2 capítulos. En el primero se tipifica los atentados contra la confidencialidad, integridad y la disponibilidad de los datos y los sistemas informáticos, y el segundo capítulo contra los atentados informáticos y otras infracciones. Entonces, quiero mostrarles este gráfico que pues proviene de origen, el gráfico del Centro Cibernético de Policía Nacional, donde se enmarcan los delitos más cometidos en el 2020, pues todo esto con el tema del COVID-19, ustedes saben que la gente se volvió aún más digital, la gente realiza pagos, se realiza todo por medio digital, o por medio del entorno digital. Entonces, esos son los delitos más representativos según el Centro Cibernético Policial, como les reitero. El hurto por medios informáticos y semejantes, este es el delito que tipifica la ley 1273.
la violación de datos personales, acceso abusivo a un sistema informático, suplantación de sitios web, también es bien utilizado, transferencia no consentida de activos, interceptación de datos informáticos, uso de software malicioso, daño informático, obstaculización ilegítima del sistema de información o red de telecomunicaciones. Entonces, si evaluamos con respecto al 2019 y al 2020, vemos que una de las variaciones más altas que ha tenido es la suplantación de sitios web. Por lo que les digo, entonces, el tema del phishing es importante tenerlo en cuenta acá, porque los ciberdelincuentes están utilizando esa suplantación de entidades financieras, por ejemplo, que usted le dice remítase a Bancolombia, ingrese sus datos personales y resulta que hace una suplantación de la página web de Bancolombia y la gente piensa pues que se encuentra en una institución reconocida y deja sus datos personales. Entonces es donde el delincuente aprovecha y hace su cometido. Otro término importante es el RFC 2828. Es un documento de 200 páginas que contiene un glosario, que contiene toda una cantidad de términos en cuanto a la seguridad en Internet y respalda con unos objetivos el proceso de estándares que se debe seguir en la Internet. Entonces, realmente es como un glosario, es como unas definiciones que debemos de tener en cuenta. Entonces, como expertos, este glosario es muy importante tenerlo en cuenta, revisarlo, leerlo, analizarlo, ya que nos va a dar los conceptos, las bases que necesitamos para realizar adecuadamente la identificación y prevención de amenazas y ataques que pueden estar expuestos las personas, los ciudadanos, los empleados, los funcionarios cuando utilizan el ciberespacio. Entonces, la idea de conocer esos conceptos como especialistas nos daría las bases, las pautas para que realicemos unas políticas de seguridad informática dentro tanto de organizaciones como de personas común y corriente en cualquier tipo de entorno. Algo que es importante a tener en cuenta es la exposición de computadores a un tercero. Entonces, por medio de un ejercicio práctico, realizamos la forma que fácilmente podemos acceder a las claves cuando las personas dejan abiertos sus equipos, pues hablemos en los trabajos o también en las casas, o de pronto uno entra a un café internet o a un lugar público donde dejamos las páginas abiertas y muy fácilmente un ciberdelincuente, con ayuda de conceptos muy básicos, puede obtener las credenciales, las claves. Entonces, los ataques que vimos fue la manipulación del correo de Gmail y la instalación de un software malicioso, pues realmente es una extensión del navegador, pero realmente lo utilizaron con fines maliciosos. Entonces, ¿qué recomendaciones dimos en este tema? Entonces, cerrar todas las sesiones, bloquear los computadores. A veces ocurre mucho que a nivel de empresa las personas se paran para ir al baño, para ir a algún lugar y dejan sus sesiones abiertas. Entonces, por favor, bloquear las sesiones. Mantenerlos a nivel de ya como de TI, del departamento de TI, pues mantener todos los sistemas operativos actualizados, los software que se utilizan y los navegadores web también utilizados. Algo muy importante es no guardar por ningún motivo las contraseñas en ninguna de las páginas web, porque también de esta forma es que pueden acceder a ellas. Y revisión exhaustiva de los equipos críticos. Entonces, como si nos damos cuenta, pues alguien ingresó y pudo instalar software malicioso, pero si sabemos cuáles son esos equipos críticos, como el gerente, bueno, todos esos equipos críticos o el director de TI, entonces la ideal es estar previniendo que este software, que esos tipos de software, tanto como en el caso del ejemplo que fue una extensión, o como software aún más dañinos, como el de ransomware, que nos permite robar información, pues lo podamos detectar por medio del control. En cuanto a los controles de acceso, pues sabemos que son herramientas que nos van a servir para asegurar nuestra información, pero también somos conscientes de que existen vulnerabilidades en el tema de los sistemas biométricos. Ustedes saben que el sistema biométrico son aquellos sistemas que nos permiten acceder a algunos lugares por medio de nuestras características físicas, entonces como los ojos, la voz, las huellas, bueno, todo lo que tenga que ver con las características físicas, pero esos sistemas tienen algunas vulnerabilidades. Entonces, algunos de ellos, pues, es que, digamos, el tema
se puede representar una característica biométrica falsa en el caso de la voz y en el caso de un sistema de reconocimiento del locutor. Entonces pueden llevar grabada la voz del locutor y pasarla por el sistema. Entonces eso hace que se permita el acceso. Adicional a eso, pues un poquitico más especializado es que insertan programas, pues hablamos de que obviamente dentro de este sistema de control hay un software detrás, entonces instalan programas con características biométricas falsas, es con la característica biométrica del delincuente. Otro de los temas que también se utilizan, que fueron ataques que se realizaron, fue que se colocó la huella de la persona en un molde de silicona, la huella dactilar, y al pasarla por el biométrico, el sistema permitió el acceso. Y lo mismo ocurre con un molde de escayola con la mano. Entonces el molde de escayola se dejó secar por varios minutos y ese molde se pasó por un sistema biométrico y se pudo vulnerar. Pues estos son todos los temas. Espero que haya sido de su agrado y que les haya quedado claro todos los conceptos. Hasta una próxima oportunidad y una feliz noche.